¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Hace muchos años, Francisco Canaro e Ivo Pelay compusieron un tango que llamó Donde hay un mango y que arrancaba diciendo: donde hay un mango viejo Gómez, me lo han pulido con piedra pome. Este tango se hizo hace 90 años, en la década del 30, década que pasó a la historia como la década infame. ¿Por qué década infame? Porque a principios de 1930 derrocan a Hipólito Yrigoyen. Primer golpe militar contra un presidente constitucional. Así arrancaba la década infame. Y otro hecho es que posteriormente hubo elecciones, pero las elecciones eran fraudulentas. Eran elecciones donde no podía competir el radicalismo en su conjunto. Competía un sector del radicalismo, el llamado colaboracionista. Ahí estaban precisamente los conservadores y los colaboracionistas. Ellos llamaban antipersonalistas. Seguían a Marcelo T. Alvear, en contra de la mayoría radical que estaba con don Hipólito Yrigoyen. Y el año 1933, el 1 de mayo, se firma el famoso Pacto Roca-Rusinam. Un pacto entre el vicepresidente de la Argentina, Julito Roca, le decían Julito porque era hijo de Julio Argentino Roca, aquel que había sido 2 veces presidente de la Nación, y Rusinam. ¿En qué consistía este pacto? Básicamente que Inglaterra se comprometía a comprar 390.000 toneladas de carne por año a la Argentina, pero los frigoríficos tenían que ser los frigoríficos ingleses. Y si Argentina tenía que pagar alguna deuda a la banca inglesa, se iban a cobrar de ahí. Y Argentina, a su vez, iba a comprar todo el carbón en Inglaterra, y este carbón no iba a pagar ningún impuesto aduanero. Ese era el eje del pacto Roca-Rusinam. Julito Argentino Roca, el firmante, muy contento y exultante, decía que la Argentina era la joya más preciada de la corona británica. Hay que ser cipayo para pensar eso. Hay que ser cipayo para pensar que tu país es la joya más preciada de otro país. Y don Arturo Jaureche lo llamó el Estatuto Legal del Coloniaje. En esa década infame, por supuesto, el pueblo la pasaba mal. Había hambre. Yo voy a ser autorreferencial en una historia familiar. Mi abuelo, cuando recordaba la década del 30, era repartidor de pan de la Ítalo y decía que la gente no tenía ni los 2 guitas que valía el kilo de pan para poder comer. ¿Y cómo no le iba a dejar el pan yo si eran clientes de toda una vida? Bueno, mi abuelo se fundió, obviamente, porque le dejaba el pan al fiado y no se lo pudieron pagar. Después fue lechero, después se pudo reconstruir, pero 30 años después seguía recordando él esa década infame, que es la década anterior al peronismo. Y en ese año 33 no es casualidad precisamente que Francisco Canaro y Ivo Pelay compongan el tango Donde hay un mango. Hoy, 90 años después, se acaba de firmar el RIGI, el nuevo Estatuto del Coloniaje, como aquel pacto Roca-Rusinam. Beneficio para pocos, perjuicio para la gran mayoría. Hoy, como hace 90 años atrás, seguimos preguntando dónde hay un mango, viejo Gómez. Los comercios cerrándose, las empresas cerrándose, la economía estancada. Más que estancada, desquiciada, diría yo. Y no podía ser de otra manera nuestra economía, porque con un presidente desquiciado tenemos una economía desquiciada, en un pueblo que está desquiciado.
¿A dónde va a conducir esto? Y creo que a nada nuevo, a nada bueno, a nada bueno. Cada vez estamos un poquito peor. Cada vez estamos un poquito peor. E incluso aquellos que festejaban la llegada de Milei, el mundo financiero, el mundo económico, también le ha soltado la mano. También le ha soltado la mano. Y hoy vemos esta corrida, esta pequeña corrida de dólares. Todo el mundo está enloquecido. Aquel que tiene un peso, 10 dólares, 20 dólares, para vender, para comprar, es increíble. La Argentina hace años que culturalmente nos cambiaron el chip. Antes de la última, mirá lo que me voy a referir, antes del 76, en la Argentina el que tenía un torno quería tener 2 tornos. El que tenía 4 quería tener 8. Después le dijeron, no tenés que tener 2 tornos o 8, tenés que venderlo, poner la plata en el banco y la guita financiera. Y una sociedad de producción pasaron a transformarla en una sociedad especulativa. El famoso DM2. Y esa sociedad de pleno trabajo, porque no nos olvidemos, a Perón lo derrotan en el 55, pero pervive a él el Estado que había creado. Al punto tal que en la década del 60 el trabajador argentino ganaba muy bien, se iba de un trabajo porque conseguía un trabajo mejor, y había pleno trabajo. El problema de la década del 60 era que querían votar a Perón y no lo dejaban. Y ese era el problema que tenían los trabajadores en Argentina. No existía generaciones, familia con generaciones sin saber lo que es trabajar. No existía. Este es el problema. Tenemos que volver, Perón decía que gobernar era crear fuentes de trabajo. Tenemos que volver entonces a un gobierno cuya preocupación precisamente sea crear fuentes de trabajo. Que los argentinos trabajemos. Porque está bien decir que por lo menos hay que producir lo que se consume. Pero ¿dónde está ese trabajo? ¿A dónde está ese trabajo? Entonces hay que crear trabajo. Ese tiene que ser el plan del próximo gobierno. Porque este gobierno ya fue. Lamentablemente ya fue. Esto es lo que estamos viendo. No sé cuánto puede pervivir. Pero a este camino, mucho no hay. Bueno, hay que hacer eso. Y la oposición, lo que tiene que hacer también, es dentro del Congreso, crear las leyes para llevar a esa Argentina productiva. Ustedes me dirán, no le dan los votos. Bueno, no le dan los votos hoy, pero presenten los proyectos. Los votos que no tienen hoy lo pueden tener mañana. Pero uno lo que observa es que tampoco hay, desde la oposición, ¿no es cierto?, nuevas cosas. La gente pide, ellos no están solo para oponerse a Milei, sino que tienen que proponer. Bueno, eso es que estamos esperando. Las propuestas de la oposición, que cada uno haga la suya, después el pueblo en su conjunto verá a quién le cree y a quién va a votar. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia las vías de comunicación para contactarnos con nosotros, para dejarnos sus mensajes o incluso también para dejarle los mensajes a las y los invitados. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 156-517-6612. Recuerden que estamos en vivo, así que por favor no nos llamen y nos manden audios, solamente por escrito, o bien a nuestra red de Instagram @cuestiones.tv. Sí, bueno, fui anotando varias cosas de lo que venías diciendo y yo creo que el peronismo perdió las elecciones cuando dejó precisamente de discutir las cuestiones que hacen a lo que es el trabajo. No sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que le hicieron a Cristina Fernández, el periodista, comunicador, no sé cómo llamarlo, Rosenblatt, que ella habló de algo que casualmente también lo venía diciendo Guillermo Moreno, y que vos mencionaste respecto de que hay que producir por lo menos lo que se consume. Y ella habló por primera vez de esta cuestión del trabajo y de los planes sociales, ¿no? Que ella ya había mencionado en su momento que tuvo
ahí toda una batahola cuando habló respecto de los planes, y acá lo vuelve también a dejar en claro, en donde, bueno, efectivamente era por oferta y no por demanda, como haciendo una reflexión. En algún momento el peronismo confundió y se equivocó y cambió la justicia social por el asistencialismo. Bueno, es que eso no es el... Y en otro momento también, en lugar de peronismo, con pobrismo. Que no tiene nada que ver, digamos. El peronismo fue el creador de la clase media, el peronismo fue el creador del trabajo en la Argentina, el peronismo fue el creador del ascenso social, ¿no? De que el hijo de un trabajador sea ingeniero, médico, doctor, abogado. Bueno, Ese es el peronismo. y también a eso yo lo que le agrego es también la cuestión de la educación, que eso también me parece que es algo que el peronismo, o digamos, no sé, la justicia social, porque no sé cómo llamarlo, ha dejado no solamente de debatirlo, sino también de apoyar cuestiones que a la larga y a la corta ya lo estamos viendo que son contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, el gobernador recientemente, en esta cuestión de quitar la repitencia en los colegios secundarios, digamos, toda esta cuestión de la educación que ya venimos viendo, que no dieron buenos resultados. Si tenemos chicos de 10, 12 años que no saben leer y escribir, es porque claramente, por cómo se venía, no se tuvieron buenos resultados. Y me parece que también estas cuestiones de la educación, que una educación a la baja necesariamente lleva a salarios a la baja. Es que ¿sabes lo que pasa, Flavia? No puede haber una buena educación con el 60% de los chicos pobres. No puede haber buena educación. Bueno, con un chico que no come no puede recibir. Esto también es así. Yo eso lo entiendo y eso es lo que estamos viviendo ahora, pero los problemas con la educación comenzaron hace mínimo 20 años, más, si no empezaron en los 90, digo. Me parece que también incluso, digo, en la década ganada, si se quiere, que no teníamos las cuestiones de pobreza que sí estamos lamentablemente viviendo ahora, estas cuestiones de la educación, donde la propuesta es que los chicos no repitan para no frustrar a los pibes. Y por supuesto, nadie quiere frustrar a un chico gratuitamente, pero no puede ser que ir a la escuela, estudiar o no estudiar sea exactamente lo mismo, que los chicos pasen de grado y que así, por no frustrar al pibe, es que me parece también incluso esa mentalidad de no frustrar, me parece completamente contraproducente. ¿Cómo no? Uno siempre se va a frustrar en la vida. El tema es la capacidad que se tenga para levantarse de esa frustración en todo caso. Y nadie está diciendo que haya que frustrar gratuitamente a los pibes. Pero esto de bajar el nivel, bajar la calidad educativa, con la excusa que sea, necesariamente en el corto y mediano plazo lleva a salarios a la baja. Bueno, ¿sabés lo que significa eso? Nosotros siempre decimos que, más allá de las ideologías, los gobiernos, para mí se dividen en dos. En aquellos que otorgan derechos, o que trabajan para otorgar derechos, y en aquellos que defienden privilegios. Ahora bien, los derechos vienen con obligaciones. Si los derechos no vienen con obligaciones, también nos estamos equivocando. Entonces, creo que pasa por ahí el tema, ¿no es cierto, Flavia? Y estamos tan mal, y estamos tocando fondo, siempre se puede estar peor, ¿eh? Yo siempre creo que se puede estar peor, como siempre se puede estar mejor. No existe eso, ya tocamos fondo, ya está. No. Puedes irte más al fondo, puedes irte a la lona y abajo de la lona. O podés también subir y subir. ¿Viste? No existe techo tampoco. Pero estamos desde hace años en un camino decadente, que creo que los podemos revertir. Lo podemos revertir porque este no es un país de mierda. Este país de un papa. Este país, en donde vos busques, este país es increíble. Y estoy hablando de la gente, no estoy hablando de los recursos naturales que los tenemos, ni de las bellezas naturales, ni lo que Dios nos dio con esta pampa húmeda, no estoy hablando ni de la riqueza hitícola, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de la gente, porque la verdadera riqueza de un país es su gente, su pueblo. Así que, y tenemos un pueblo maravilloso, tenemos lo que pasa que hay que volver a recrear esas cosas viejas y terminar con esto que nos vendieron como nuevo y que ya vimos es más viejo que la humedad. Hace 90 años en Argentina pasaba lo que está pasando ahora. Nos vamos a un pequeño corte y ahora estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Pimpi Colombo. Avanzan las obras de asfalto reticulado en Merlo Norte.
en la calle Caminito, entre Sullivan y Courier. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Se vienen las vacas de invierno en Morón. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste. Aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestra primera invitada de hoy, con Pimpi Colombo. Gracias por estar acá, Pimpi. Gracias a ustedes. Qué gusto escucharte, Carlos. Muy interesante. Estamos en un problema, pero siempre que hay un problema hay una solución, ¿no es cierto? Por supuesto. Sobre todo si está el peronismo. Y la primera pregunta que te haría, porque también es fácil, ¿no es cierto?, echar la culpa a todos los dirigentes o los que sigan a la política, pero yo siempre me pregunto lo siguiente. Si el peronismo es una filosofía de vida, ¿no? Y si en algún momento el pueblo mayoritariamente fue peronista, ¿en qué se equivocó ese pueblo, no los dirigentes, ese pueblo, en no seguir peronizando en principio a lo que tenía más cerca, que era su familia, a sus hijos, a su propia prole, digamos? ¿En qué falló? Porque yo entiendo que alguien de una familia no peronista, bueno, por comprensión histórica, se haga peronista. Pero alguien que venga de una familia peronista, que no sea peronista, la verdad que siempre me pregunté por qué se dio eso. Es que vos decís que no hablemos de la dirigencia, sino que hablemos de la gente. Es más difícil, Carlos, vos sabés hablar de la gente, porque una experiencia donde por muchos momentos, por muchas etapas, se ha ido deteriorando todo lo que ha sido la construcción del proyecto nacional del peronismo. Vos dijiste, aún en el 60, aún en el 70... Todo lo que había sido la construcción del peronismo estaba vivo, estaba vital, hasta el 76, con sus más, con sus menos, con sus historias. El golpe del 76, no me refiero al golpe de Estado, sino al golpe que recibimos con el golpe de Estado, con la dictadura, fue muy duro, fue muy fuerte y fue muy destructivo de base de las características de la Argentina. Y cuando se distancia la experiencia de la conciencia, del relato, de las anécdotas, pero se distancia la experiencia, bueno, sostenerlo es difícil,
pienso que aunque se pueda comprender a la distancia el porqué del neoliberalismo de Menem, que a veces uno más bien piensa que supo acomodarse a la ola más que y sobreactuar su cuestión ideológica, pero bueno, también empezó también a desfigurarse cuál es la imagen del peronismo. Las propias divisiones previas al golpe que se llevaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, lo que cuesta aún hoy que su nombre tenga la reivindicación que se merece, su reconocimiento. Bueno, para mí como que se ha ido separando eso. Y tuvimos un oasis importante en la década ganada, y nosotros con Moreno nos gusta decir la década ganada, y pensamos del 2002 al 2012, 2013. Nos llamamos década ganada todo el gobierno de Néstor y de Cristina. Nosotros vemos que cuando se había pasado esa primera etapa de recuperación sobre la base de estimular el consumo, o sea, de volver a incluir en el derecho a tener posibilidad de tener trabajo, tener un ingreso digno, poder mandar chicos a la escuela, a danza, al fútbol, a inglés, a lo que sea. Pero cuando eso ya había saturado lo que había y hacía falta cambiar el enfoque para ir sobre la inversión, porque necesitábamos producir más para mantener esas condiciones, y no hubo esa voluntad mayoritaria dentro del gobierno de Cristina, 2012, 2013, y ya estaba así como, yo me lo imagino así como rasposo. Raspando. Ya, ¿visto? Claro, como que ya no fluye, y va apoderándose a nombre del peronismo una mirada que no tiene que ver con el peronismo, que se deja arrastrar. Mira, curiosamente, el peronismo es quien estructuró la tercera posición, una mirada original para darle a los pueblos la esperanza de que no necesitabas tener ni la explotación del hombre por el Estado, ni la explotación del hombre por el hombre, sino la posibilidad que en armonía del trabajo y las empresas, con un Estado que asegurara esa armonía, por supuesto. Entonces te empieza a tirar para allá, traer para acá, que lo armonizara, pero donde se promueve que fluyan de una manera vital las fuerzas que están en la sociedad, en la Organización Libre del Pueblo, pero también en las empresas, en los sindicatos, en todos lados, con un Estado que genera las condiciones, como decía hace un rato, para que pueda el mundo de lo privado desarrollarse y generar esas condiciones. Bueno, en esta Argentina que había sido capaz a través de Perón de generar esa mirada que hoy vuelve a tener una actualidad, claro, una actualidad extraordinaria, no solo en Argentina, sino en el mundo, que se haya introducido en la dirigencia del Partido Justicialista, que no es el peronismo, no necesariamente es lo que expresa el Partido Justicialista. De hecho, hace rato que como que ha dejado, por lo menos en el orden nacional, aquí en la capital, ha dejado un poco de expresarlo, empieza a llenarse de ideas que no tienen nada que ver, se compra una agenda que nos es ajena, y que es una agenda de cierto facilismo en un punto, y también de cierto menosprecio, porque cuando vos usó la palabra pobrismo, a mí no me gusta la palabra pobrismo, pero entiendo perfectamente lo que vos querés decir. Es cuando uno dice la asistencia social, que es el otro brazo de la justicia social, cuando se convierte en asistencialismo, o sea, cuando se convierte en que yo tengo y yo te doy, yo te puedo dar, yo te doy los derechos, porque ¿sabes qué? Yo estoy más arriba que vos. Ya sí, cuando se ayuda a los pobres pensando en pobres. Claro, exacto, es todo lo contrario de Evita, pensando nosotros, los cabecitas negras, nosotros los grasitas de la patria, merecemos tener lo mejor. Y para tener lo mejor tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Para empezar tenemos que tener trabajo, tenemos que tener una vivienda digna, no tenemos que estar amontonados en una piecita así espantosa, chiquita, donde no hay ni lugar
Ahora, Pimpi, uno ve en las redes sociales y, digamos, el crecimiento que está teniendo Principios en Valores, por lo menos en lo que es la discusión política. Seguramente vos coincidirás conmigo, no sé, pero yo lo que estoy viendo es que en todas las mesas familiares, en todas las reuniones familiares, está esta cuestión de Guillermo Moreno sí o Guillermo Moreno no, y con ello también estas discusiones que decíamos, ¿no? De respecto del trabajo, respecto de la educación. También te pregunto porque, bueno, vos justamente fuiste la compiladora que ahí veo que los trajiste. Para mostrártelo, porque todavía no tenemos una edición para distribuir, pero estamos puedo mostrárselo. Sí, por supuesto. El plan de gobierno peronista. En cambio, este es el plan económico que hizo el equipo nuestro y que ya ahora está en venta en las librerías. Ese no está en venta ni está para distribución tampoco, porque hemos hecho muy poquitos para darle forma a un trabajo justamente de varios preguntarte, meses. ¿no? ¿Cómo es este plan de gobierno peronista? Mirá, cuando termina imponiéndose Milei, después de haber sido, bueno, de haber pasado todo lo que pasó, de que lo hayan respaldado, que todo lo que ha jugado en la política o en la politiquería en el proceso electoral, cuando en el balotaje se impone, bueno, decididamente nosotros salimos con la conducción de Moreno a trabajar con tres aspectos. Uno, hace falta reconstruir el movimiento. Si históricamente el partido era la herramienta para las elecciones, pero el movimiento era el espacio de la expresión de todas las diversas organizaciones libres del pueblo, y organizado a partir de los sectores y con una propuesta de ampliar los 4 sectores tradicionales, el político, el femenino, el gremial y el de la juventud, con 3 nuevos. El de los empresarios peronistas, no mirado desde la CGE, no mirado desde lo gremial, sino mirado desde lo político. O sea, ¿cuál es el proyecto de país de los empresarios hoy puedan pensar en el movimiento peronista? El de técnicos y profesionales, porque también está a la vista. Por supuesto que los gobiernos de Perón fueron gobiernos de una gran profundidad en lo técnico y en el conocimiento, en la erudición del general. Eso fue extraordinario. Pero al mismo tiempo la complejización de la vida más actual y demás también requiere la formación. Por lo tanto dijimos, técnico y profesionales tiene que ser una rama del movimiento que a su vez se prepare para cuando nos toque ser el gobierno peronista y no ser, bueno, como este mamarracho. Nunca seríamos como este mamarracho, porque el que menos sepa del peronismo va a saber más que cualquiera de esta caterva de no solo inútiles, sino gente sin corazón que menosprecia a la gente, como ese funcionario de la Burri que ha publicado la semana pasada en La Nación, diciendo que las personas que viven en la calle son las más libres de todas porque no están sometidas al Estado ni a esto. Una perversidad que vos no podés creer. Bueno, y el séptimo... Creo que nos toman por boluda a todos. Probablemente, pero además a nosotros nos toman de eso y ellos son algo peor. Malos tipos. Sí, mala gente. Bueno, entonces dijimos rearmar el movimiento, convocar a todos, que a nosotros nos corrió un poquito el eje porque todo el año pasado y los anteriores hemos estado rompiéndonos el alma para tener el partido como herramienta electoral. Al mismo tiempo dijimos, para un próximo proceso electoral tiene que haber una herramienta que no puede ser el PJ. Solo el PJ no, porque vino expulsando desde el último tiempo sectores y sectores al ir alejándose de la doctrina, de las 20 verdades, de las cosas esenciales del peronismo, hasta el extremo que con toda soltura decir, sí, yo soy socialdemócrata y el PJ tendría que entrar a la Internacional Socialdemócrata. Bueno, entonces, segundo punto ese. Y tercer punto, cuando en el año 19 la Cristina, que muchos dijeron qué genialidad, elige arbitrariamente ella en soledad, por las razones que fuere, que ese contrasentido de que ella sea la vice de una persona, mala persona e inútil como Alberto Fernández, pero decían, no, está muy bien porque sirve para ganarle a Macri. Y entonces vos decís, es que había un porqué, había que ganar a Macri, porque Macri fue dañino para nuestro pueblo. Como fue dañino en los últimos tiempos la Cristina,
probablemente no por voluntad, tal vez hasta una cierta desidia y por esa penetración de otra manera de pensar, ¿no? Pero ¿sabe qué le faltó a esa decisión de la Cristina y a lo que acompañó eso que no permitieron ni que compitan? Claro, un para qué. ¿Un para qué? ¿Vos para qué querías ganar si no hubiera sido ganar para que tu pueblo viva mejor, para que haya trabajo? Pimpi, ¿por qué crees que el año pasado hubo elecciones y Guillermo no pudo concitar la adhesión mayoritaria, a punto tal que ni siquiera pudo pasar las PASO, y sin embargo, a poco de andar en estos meses, ¿no es cierto?, se lo ve que está en todos lados, como decía Flavia, se discute, se puede estar a favor o en contra, pero se discute, digamos, es una persona que incluso la semana pasada reunió en el mismo ámbito a distintos representantes de la fuerza del peronismo, en su conjunto, con más y más menos, ¿no? Del plano económico, ¿no? Pero para coincidir en un programa económico. Lo más extraordinario de esa reunión es haber coincidido todo en iniciar la gesta de la reindustrialización de la Argentina, que es la única manera que puede cumplirse lo que vos decís, un gobierno que genere las condiciones para que nuestro pueblo tenga trabajo. Si no reindustrializamos, no alcanza todo lo demás, no alcanzaría para todo como no viene alcanzando. Entonces, esa fue una movida desde el punto de vista político extraordinaria porque generó la posibilidad de la unión de distintos sectores importantes dentro del peronismo, dejando un poco sin ponerles la exigencia de ser parte a los que tienen una responsabilidad de gestión. Por razones obvias. Claro, porque los gobernadores, los intendentes, la propia CGT, ellos necesitan una interlocución con el gobierno, cualquiera sea el gobierno. Y eso, si uno no es capaz de respetar eso, también te estás corriendo del lugar que tenés que estar. En cambio, de esta manera, se acercaron, se encontraron, y desde ya que una cosa muy importante para que eso haya ocurrido es esa voluntad y esa perseverancia que del año 2015, 10 de diciembre, tuvo Moreno, que empezó diciendo, no es Macri, es Blanco Villegas, no es un Tano Pícaro, es un hijo directo de la oligarquía. Por eso la primera medida fue sacarle la comida a la boca a la gente. Y es el tipo que no le aflojó nunca, porque no está pensando, ay, qué cargo me toca el año que viene, ay, qué lugar voy a tener en la lista, ay, ¿dónde voy a ir? Sino, ¿cómo nosotros aseguramos que no arrastren al peronismo en su fracaso? Que, ojo, mucho que costó. Y vos decís, ¿cómo se explica? Bueno, nuestra propuesta no alcanzó a poder expresar la bronca, el desasosiego, la desesperanza. La expresó Milei. Y eso nos achicó el lugar a nosotros. Porque no es que a Milei lo votaron todos los gorilas, ni todos los... Hablemos del 30 que votó a Milei, no hablemos del 56 que juntó después. No hay un 56% de gorilas en Argentina. Desde ya que no. Pero ni siquiera... El primer 30, Carlos, que lo votó, no es que todos son gorilas. No, tampoco. Votaron con Bueno, de hecho... tanto hartazgo. No, de hecho, hoy Milei conserva más los votos prestados de Cambiemos que los propios de ese 30% original. Seguramente. Hoy es así. Bueno, de hecho, una de las cosas que más me divierte a mí desde lo personal ver de Guillermo Moreno es cuando lo llevan a las entrevistas, programas de radio, de televisión, lo que sea, y ponen en el piso a alguna persona que haya votado a Milei, y está este juego de Moreno te lo convierte en peronista en 5 minutos, y sucede, digamos. Pueden decir que está todo armado, bueno, sí, bien podría ser, pero yo lo que veo es que eso efectivamente sucede. Yo creo que también el tema de principios y valores, que mucha gente, incluso desde antes de diciembre del año pasado, digo, desde el 2021 más o menos lo que yo vengo advirtiendo, es sí gente que te plantea como, bueno, sí, yo coincido con esto que dices, sí, pero no lo vota, o no lo ha votado hasta ahora, ¿no? O no se quería correr del paragüita de, era un gobierno con el PJ adentro, y entonces, y en la provincia está adentro, en fin. Y se comprende, nosotros no tenemos ninguna estructura para estar en esa disputa, pero también creo que la explosión es la continuidad, la coherencia, la extraordinaria voluntad política de Guillermo, la claridad que tiene,
su mirada de lo que ocurre en el mundo. Yo me acuerdo cuando ganó Trump las elecciones, en Argentina, Cristina Fernández Kirchner y Macri, los dos hacían barra por la Hillary Clinton. La Hillary Clinton, que lo torturó a Gaddafi, que apoyó a la Argentina cuando tuvimos la guerra con el imperio, Nosotros, Libia nos como decía Perón, la verdadera política es la política internacional, y esto lamentablemente también parte de la decadencia argentina es no comprender cómo es la política internacional y cuál es la geopolítica y cómo está jugando el mundo, porque hoy no es el fin de la historia ni nada por el estilo, es un mundo en pugna, un mundo en conflicto, una Latinoamérica en pugna, un territorio en pugna también, y bueno, ¿cuál es nuestra posición? Y la recuperación del sentido de lo nacional, que eso es extraordinario. La Cristina lo empezó a reconocer en esa entrevista que vos decías de Pepe que le hizo el otro día, empezó a hablar de eso, pero tanto el gobierno que ellos integraron con Alberto como hace Milei ahora, tomaron la política internacional como club de amigos, de socios, llamémosle ideológico por ponerle algún nombre. Vos te acordarás cuando Alberto Fernández estaba por asumir, se reunía con todos los perdedores de la región. Todo él era amigo de todos los partidos que... Yo decía, pero hermano, vos vas a ser presidente de la Argentina. Vos vas a ser presidente de la Argentina. Vos tenés que vincular, no tenés que quererlo, no tenés que ser amigo, pero vos tenés que representar a tu país en la relación con los demás. Y vos tenés que construir la soberanía de la Argentina comprendiendo qué es lo que pasa en el mundo. Vos no podés creer que porque los chinos hicieron una revolución hace 70 años, entonces que sí, o creer que los rusos son comunistas ahora. No podés pensar esas pavadas. Eso, bueno, dejalo, un chico que tenga 14 años y crea que eso... Pero vos sos presidente de la Argentina. Y eso fue un desastre. Esa aparte, mirada, y bueno, ni hablemos de ¿no? El eje del peronismo siempre fue la libre determinación de los pueblos y una mirada, digamos, mundial desde ese punto de vista. Claro. O sea, porque el problema, digamos, Perón, en los 10 años del peronismo, ¿no? De Argentina, una Argentina grande, con una flota mercante importante, junto con el trigo también exportaba ideología, pero esto es, digamos, lo que algunos lo molestó y que lo comprendían a tal punto que Winston Churchill llegó a decir que el día más feliz de su vida no fue cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, sino cuando derrocaron a Perón. O sea, tenían comprensión de quién era el enemigo. Perfectamente, porque vos lo que estabas exportando es una esperanza para el mundo. Has visto que nosotros siempre recordamos que en la canción Evita Capitana, la canción dice, para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. Y eso es lo que es el peronismo. Es una revolución que hoy está inconclusa, pero que hoy tiene una gran esperanza. Y un responsable muy importante desde ya es Guillermo. Pero solamente cuando se están alineando los planetas y se empieza a producir ese acuerdo. Y creo que la otra inteligencia ocurrió en este momento cuando se veía que por el lado de ordenar la política no podía venir la cosa. Pero si vos ordenás y vamos todos por la gesta de reindustrializar la Argentina, hay una esperanza para nuestro pueblo. Un punto focalizador, ¿no? Por último, Pimpi, bueno, han logrado un ámbito por lo menos donde estén distintos sectores del peronismo. ¿Cómo continúa esto? Esta semana todos los que han participado van a acercar sus comentarios sobre el documento base que ahí leyeron, discutieron y que tuvo ese amplio consenso, que la síntesis esta que te acabo de decir, la gesta es reindustrializar la Argentina. Eso implica muchas cosas, implica cómo se resuelve el pago de la deuda, implica que la administración tiene que ser una sana administración, como decía Néstor, no gastar más que lo que recaudás y no comprar más que lo que vende, porque no te van a alcanzar los dólares y entonces te entras a meter en deuda y ya. Bueno, en este momento cada uno de esos compañeros, de los economistas que han participado, estarán haciendo su aporte, se van a juntar, lo van a pulir y se estima que la semana que viene van a tener un documento que es la propuesta del peronismo en materia económica, para llevarle a la CGT, para llevarle a las cámaras empresarias, para llevarle a las empresas que son que tienen peso en las decisiones de la Argentina, que como también vos bien has dicho hace un rato, acá no solo están las pymes, no solo las personas que viven en la calle, que han fallecido personas en situación de calle por este frío espantoso, pero también las empresas grandes, lo que pasa con Hacienda, en fin, este desbarajuste, entonces ir a todos esos sectores y también al ir al Fondo Monetario. Es decir, el peronismo tiene una esperanza, porque ¿sabes qué?
algunos expresan como una cierta impotencia frente al desastre del gobierno de Milei. Pero nuestro pueblo no merece que la dirigencia sea, ay no, están enojados y reniegan. No, tiene una responsabilidad, porque es obvio que la historia aborrece el vacío. Y si vos tuvieras a la gente en la calle y no hubiera un ¿para qué? ¿Qué pasaría aparte de que los muertos los pondríamos nosotros? Entonces, una cosa es que a la izquierda le interese el quilombo, eso es lo suyo, pero no es lo del peronismo. No es que el peronismo siempre ganó la calle. Yo diría, el peronismo siempre ganó en la calle, más que ganó la calle. La calle se gana cuando hace falta. Fíjate la movilización extraordinaria el 24 de enero con la CGT organizada, ningún quilombo, nada. Porque había un ¿para qué? Y un quiénes lo organizaban. Es que en realidad, y lo mismo cuando fue la de la pero educación. que en realidad las movilizaciones nunca son. El problema de las movilizaciones son cuando te lo infiltran, vienen los amigos que siempre los conocemos, claro, y provocan. Cuando vos estimulás la bronca de la gente, pero no has construido con la responsabilidad que te toca, porque sos dirigente, a dónde debe ir esa sí, tenés bronca. que estimular la bronca, pero con esperanza. Exactamente. Si no, vos fijate, el odio mala fíjate, cuando fue el diciembre terrible de la Rúa, bueno, lo mismo. ¿Eso qué lo frenó? Lo frenó la poca propia confluencia del peronismo y el radicalismo. Decirle de la Rúa, primo, así no va más. Pues no hay derecho. Bueno, creo que este paso del peronismo y tener esa interlocución va a mostrar que cuando nosotros decimos que no tiene derecho Milei, aunque tenga legalidad y legitimidad, no tiene derecho a hacer sufrir a nuestro pueblo durante 4 años y cada vez peor, no tiene ese derecho, porque eso no es la verdad. Por lo tanto, si has construido cuál es la salida, hay la esperanza que vos decís, y estamos en eso. Así que, como los días más felices son y serán peronistas. Te vamos a seguir invitando. Ese lo tengo, ese me lo compré en la rural. Yo también, me lo compré de nuevo, lo compro todo el tiempo. Y este es un esfuerzo colectivo precioso de muchísimos compañeros, que a mí solamente me ha tocado más o menos darle una cosa de emparejarlo, de coordinar, pero ¿sabes qué? Acá también hay mucha esperanza. El peronismo en el gobierno sabe lo que hay que hacer. Te vamos a seguir invitando, Pimpi. Bueno, y última cosa, educación, ¿sabes qué? Educación un poco en la escuela y mucho en el hacer, mucho con el trabajo. Gracias por haber venido. Gracias a usted. No, gracias por haber venido, Pimpi. Bueno, vamos a un corte y ya continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Avanzan las obras de asfalto reticulado en Merlo Norte, en la calle Caminito entre Sullivan y Curié. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas.
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos, y antes de ir a nuestro segundo invitado de hoy, un consejo. Así es, una recomendación. Una recomendación de Flavia. Porque llegó el momento de la moda y con ello recomendamos a Nazaria. Porque si buscas los mejores zapatos, no lo dudes. Nazaria, diseños y modelos únicos. Variedad para todos los gustos, estilos y distinción. Comunicate al 115-341-7393 o a su red de Instagram @NazariaOficial. Nazaria Zapatos, botas, tacos, borcegos y más en www.nazaria.com.ar. Y ahora sí, tenemos a nuestro segundo invitado de hoy, amigo de la casa, economista él. ¿Qué semana para la economía, Gustavo? ¿Qué semana? Gustavo Saraceni. Bueno, los mercados eligieron chau a Milei, le sacaron ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Son las semanas en las cuales me acuerdo de mi mamá que quería que fuera médico. Básicamente. A ver. Y sí, un poco sí. A ver, el atraso cambiario y la negación que tiene sus motivos del mismo, de que el dólar no está barato, y la conferencia de prensa un viernes a las 6 de la tarde, cuando durante la tarde del viernes anunciaron que el ministro y el presidente del Banco Central iban a dar una conferencia de prensa a esa hora. Me preocupé, porque en general en Argentina, cuando un ministro de Economía habla después del cierre del mercado un viernes, no suelen ser buenas noticias. Y esta vez pasó durante 2 viernes seguidos. Sí, por eso ya no, el estrés que tenemos en el mercado está complicado. A ver, no dijo nada en el anuncio, no convenció, no habló del levantamiento del cepo. Y lo que buscan los inversores es tener alguna certeza de cuándo se va a levantar el cepo. ¿Se puede levantar el cepo en estas condiciones, donde no hay $1? Hay colegas que dicen que sí, hay colegas que dicen que no. Yo soy de los que adhieren al no, básicamente porque si vos levantás el cepo con el dólar tan atrasado que tenemos, lo primero que vas a tener es una estampida de compradores que te lo va a llevar muy arriba. Y si el central no tiene los dólares suficientes para solventar esa fuerte compra de entrada, sonaste. Y no los tiene. Y les va a costar mucho conseguirlos. El campo no le liquida porque el dólar está atrasado, los organismos multilaterales no le prestan, y ni con el RIGI, ni con las privatizaciones, porque eso va a tomar bastante tiempo. Mientras haya cepo, vas a tener garantía de que ingresen las inversiones que te puedan reactivar la economía y que te puedan generar dólares. Es una serpiente que se come su propia cola. Ahora, quiero que seas un poco más específico en cómo están las acciones de Argentina, los bonos, después de esta ley bases. La ley bases no generó nada en el mercado, no le dice nada al mercado. Los propios miembros de asesores del presidente dicen que no alcanza con la ley de bases. Es que claramente no alcanza porque la ley de base, el RIGI con cepo, no van a generar un caudal de inversión y una afluencia de dólares que sean las necesarias. Y mientras tengamos el atraso cambiario que tenemos, el campo no va a liquidar. Okay. O sea que estamos en un verdadero problema, porque también Milei dijo que una vez que se apruebe la ley de bases, se iba a sacar el impuesto país. Y ahora resulta que no tiene la ley de bases, no saca el impuesto país, no, como vos bien decís, no levanta el cepo, y ya le queda poco oxígeno. Mirá, ayer en los mercados que tuvimos una suba bastante fuerte y suba el dólar, básicamente es porque los inversores están sacando encima los pesos por desconfianza. Cuando lo que quieren hacer es básicamente pasar la deuda que tiene el Banco Central a el Tesoro Nacional, ¿correcto? El Banco Central, cuando tiene algún vencimiento de esa deuda que no puede solventar, lo puede resolver emitiendo pesos. El problema que viene es que
El Tesoro no puede emitir pesos. Y si vos tenés la actividad económica que se está yendo para abajo, tenés baja en la recaudación, había un peligro bastante latente de que se pueda defaultar esa deuda, que además los grandes tomadores de deuda son los bancos. ¿Qué pasa si los depositantes van a buscar su dinero a los bancos y tenés defalteados esos bonos que tienen los bancos del Tesoro? Que es lo que dijo Orlando Ferrer, armó un revuelo bárbaro. Resultado hoy, el ministro, que dijo que si le votaban la ley de bases iba a sacar el impuesto país, dijo que hasta diciembre tenemos impuesto país. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener recaudación fiscal suficiente para atender los intereses de esos bonos. Problema. Está bien, pero ahora, digo, todo parece indicar que esto no va a un buen camino. Y no. Muy pronto a estallar, o ya estalló. A ver, estallido. Empezamos a tener ya un movimiento del dólar. La última vez que estuvimos charlando acá, lo dijimos, el dólar se va a empezar a mover, se va a empezar a desperezar. Desde ese día hasta ahora no paró de subir. Hoy bajó un poco el dólar, bajó un poco, quedó arriba de los 1.400 de vuelta. Y en la medida en que no puedan generar reactivación económica, cosa que parece que no van a hacer, porque de hecho parte del plan de Caputo es seguir sosteniendo la recesión. ¿Cuánto va a durar la paciencia de la opinión pública? Pero hay superávit. Sí, pero el superávit es como que yo te diga no pagues el alquiler, no pagues las expensas, robate la comida del chino y te va a sobrar plata. El problema es que te van a venir el del consorcio, el propietario y el chino a baterte la puerta para que les pagues. A ver, todavía hay mucho problema con los subsidios de energía. No se terminaron de sacar todos los subsidios de energía, a pesar de que la factura que todos estamos recibiendo digan lo contrario. Falta eso. Y otra vez, con la recaudación fiscal que se está yendo a la baja por la caída de la actividad económica, el problema que tenemos es que ese superávit está altamente comprometido. Y además voy a hacer una frase de Melconian que dijo, ese superávit mentiroso es para encandilar a los inversores extranjeros de bono que quieran timbear unos mangos acá. No alcanza. Ahora, si vos lo tuvieras que comparar, porque yo escucho bastante, ¿no?, que hay personas que lo comparan con el Cordobazo, otros que lo comparan con el 2001. En algún momento, digamos, histórico de la política, digamos, económica de nuestra historia argentina, ¿lo tenés, digamos, como para compararlo o sentís que esto es algo completamente distinto, inestudiado? No, a ver, esta gente no inventó nada, ni siquiera de la crisis que están desencadenando. Esto ya se ha visto. Lo raro es que es la velocidad con la que lo están llevando. Claro, porque estamos hablando de un gobierno que asumió hace 6 meses. Y rompió en 6 meses más de lo que cualquiera pudo haber roto en 4 años, así que imagínate. Algo que ya estaba igual, ¿no? Es cierto, Massa dejó un petardo con la mecha prendida, pero lejos de empezar a solucionarlo, lo están empiojando más. Perdón, voy a hablar en criollo, lo están empiojando cada vez más. Lo están empiojando porque además están emitiendo deuda como locos. Imprimieron moneda desde diciembre hasta ahora como pocas veces se haya visto. Y todos esos pesos, pero con la tasa de interés negativa... ¿No dijo que había que fusilar a los que emitían moneda? Deberían, y además subieron impuestos. O sea, todo lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer. Menos mal que el ajuste lo está pagando la casta y no la gente. Por supuesto. Menos por supuesto. Mal. Estos jubilados de rochones que tenemos, generados fiscales. Son ricos, dijo eso, que los jubilados en Argentina son el 15%. Por supuesto, y como dijo la canciller, le queda poca cuerda. ¿Te das cuenta del nivel de ridiculez del discurso y de la falta de empatía, además, ¿no? A ver, es rarísimo todo. Y la situación... Ayer había, con la suba del dólar, había unas caras de miedo en el gabinete económico. Cada vez que lo cruzaba un periodista, yo vi caras de terror, caras de desconcierto. Hoy, que bajó un poco el dólar, resulta que el Banco Central, que para esta época del año tendría que estar comprando entre 150 y 200 millones de dólares por día, compró 5. Porque vendieron un montón para tratar de contener el dólar. Bueno, pero esto se agota. Porque no tenemos la maquinita de hacer dólares, porque si no sería de fácil. Claro, pero otra vez, con el atraso cambiario que tenemos, pero tampoco pueden devaluar porque se dispararía de vuelta la inflación, que es lo único que vienen defendiendo como un logro de la macroeconomía, porque tenés, otra vez, la actividad destruida. Si vos vieras cómo mutaron los segmentos por nivel de ingreso en la capital federal, te desmayás. Resulta que en la capital federal casi se está extinguiendo la clase media de a poco. Y bajó la clase alta. Ese dato no lo tenía. Pasó, la gente más acomodada en la capital federal pasó de un 8% a un 5%.
Y la clase media empezó a pasar a ser clase baja en un gran porcentaje, no me lo acuerdo exactamente, pero está fabricando pobres. Al final terminó siendo un zurdo empobrecedor. Qué caro que le sale a la clase media ser antiperonista. ¿Igual es ideológico o...? Mira, hay un fenómeno muy interesante que yo lo venía más o menos, no con la precisión de algunos sociólogos, pero es un fenómeno global y Milei es la expresión local. Voy a tocar de oído, de sociología sé algo, pero no voy a hacerme el sociólogo. Me parece que hay todo un segmento de la sociedad que venía muy enojada con la política tradicional, muy enojada con la falta de respuesta y que en algún punto está dispuesta a pagar para castigar. Y viene un poco por ese lado. Y castigarse. Está dispuesta a pagar con su bolsillo, con su bienestar, eso. Rarísimo. Es un signo de época también, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que un presidente que ganó una elección cantando que se venía el estallido hace ruido. Bueno, en eso tenía razón. En eso parece que tiene razón porque lo anunció, se viene el estallido. Gracias por venir, Gustavo. A ustedes siempre gracias. A ustedes también por permitirnos entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.